Bueno, buenas tardes, vamos a hablar de falla hepática aguda. Entonces, la falla hepática aguda es un síndrome clínico de afectación multisistémica con alteración grave, principalmente, obviamente, como su nombre lo dice, de la función hepática, de comienzo agudo, por lo regular menor a 8 semanas, ya sea con o sin encefalopatía. Y este va a tener una alteración de la coagulopatía, que viene siendo un tiempo de la protrombina mayor a 15 segundos o un INR mayor a 1.5 con encefalopatía, o un tiempo de protrombina mayor a 20 segundos o un INR mayor a 2 en caso de que no haya encefalopatía. Y esto es sin una hepatopatía previa conocida. También encontré una definición neonatal que nos dice que está definida como el fracaso de la función de la síntesis hepática en los primeros 28 días de vida, teniendo una etiología y pronóstico diferente pues a la falla hepática aguda del niño un poquito más grande, ¿no? ¿Qué respecto a la administración de vitamina K? ¿A mí directamente o...? A ti. Que no cede a... que no tiene cambios entre la vitamina K. ¿Qué es lo que van a hacer clásicamente, no? O sea, van a dar un TP elevado y es como que rutinita le ponen su vitamina K. Quizá no recuerdo si viene tal cual los criterios, pero sí no va a responder, ¿no? Había, pues sí, diferentes bibliografías manejan, o sea, esa es la definición tal cual, pero sí, algunos sí lo ponen en la definición, otros no, pero sí la característica es que no responde a vitamina K. Que son factores que son... característicos. Y esta también se va a subdividir dependiendo del tiempo de aparición de la ictericia o el desarrollo de encefalopatía o la coagulopatía. Se puede dividir en hiperaguda, aguda y subaguda, que esto va a depender del tiempo. Una hiperaguda va a ser una presentación en menor de 8 días, una aguda de 8 a 28 días y una subaguda de 4 a 12 semanas. O sea que vamos a tener una falla hepática, si le van a tomar reembolsos laboratoriales al paciente, se va a encontrar datos de insuficiencia hepática, unas transaminasas altas, y les digo, no necesariamente tiene que aparecer la ictericia en ese momento o la coagulopatía, ya eso va a depender, pues estas subdivisiones de hiperaguda, aguda y subaguda para el tiempo de aparición de estos. Entonces, cuando tienes encefalopatía, ¿qué cantidad de TP necesitas? A ver, ponle atrás. De TP es de 15. Entonces, tiempo de protrombina mayor a 15 segundos o INR mayor a 1.5 con encefalopatía. Y aumenta el rango mayor de 20 o mayor de 2 y el INR sin encefalopatía, ¿no? Okay, nomás para que se acuerden, ¿no? Entonces, es como decirte, ¿no? Si ya tienes encefalopatía y lo tienes muy poco prolongado, ya casi haces el diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor queda duda en esos que están como medio limítrofes, pues ya te dicen, o sea, si todavía está más elevado y no responde a vitamina K, aunque no tengas cefalopatía, pues ya considera. Y bueno, ahorita vemos lo de la presentación clínica, que es donde van a hacer la diferenciación, ¿no? No todos van a tener falla hepática aguda, ¿no? Tienes que tener un contexto. Y como datos, pues se caracteriza por la incapacidad del hígado de cumplir sus funciones de biosíntesis, regulación y de detoxificación en los pacientes. En pacientes que no tengan patología hepática previa. O sea, todas las funciones hepáticas van a estar alteradas y este paciente pues se conocía como previamente sano. Y pues por su alta mortalidad, se deberá tratar de buscar la etiología. Ahorita vamos a ver que son múltiples etiologías potencialmente tratables y establecer precozmente medidas de soporte, prevención y tratamiento en caso de complicaciones. Y es prioritaria la valoración precoz de indicación de un trasplante hepático, pues ya que a veces es la única manera de poder preservar al paciente, ¿no? Ahora, algo que no está como tan descrito, pero que sí se van a encontrar ustedes mucho, es la cuestión de una falla hepática aguda. A veces la definen como insuficiencia hepática aguda también. Algo que sí les tiene que quedar bien claro es que cuando realmente tienes una falla hepática, no se te va a olvidar. O sea, por la presentación clínica del paciente. Otra cosa es que tengas transaminasemia, que tengas una lesión hepática,
pero tal cual una falla hepática sí va a tener manifestaciones muy evidentes y claras, ¿no? Y todo lo que implica que el hígado no esté funcionando, lo vas a ver, ¿no? Por eso se van a la cuestión del trasplante. O sea, son enfermedades tan progresivas y graves que básicamente si no le das un soporte, el paciente pues va a fallecer, tiene una mortalidad muy elevada, ¿no? Y por lo general, la coagulopatía y todo lo demás que se presenta, más la encefalopatía, son muchas cosas, ¿no? Que son los que se llevan al paciente. Entrando a las etiologías, vamos a ir a lo más frecuente, que lo más común van a ser las hepatitis virales. Claro que pues esto va a depender según la edad y pues también el tipo de falla hepática pues va a depender de varios factores que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en los países desarrollados, lo más frecuente es que sea una hepatitis pues non A, non E, o sea, una hepatitis que no es en sí por causa de virus conocidos del A a la E. Dentro de la hepatitis B, pues eso va a ser en países endémicos o sin la vacuna. La hepatitis A es la más frecuente en países no desarrollados y pues si en caso de que esa sea la causa, pues es la de mejor pronóstico. El virus de hepatitis E es frecuente en países endémicos y dentro de otras causas, lo que es los fármacos y los productos de herbolaria, pues es una causa muy frecuente. Se dice que en países desarrollados es pues aquí menciona la segunda causa, pero hay otros artículos que mencionan que incluso es la primera causa y el paracetamol pues es el que se lleva la corona. Este puede ser por una ingesta de una dosis aguda que puede ser de más de 100 miligramos kilogramo o una ingesta crónica que pues es lo más usual, que sean en dosis altas mayor a 90 miligramos kilogramo día o pues mayor a 15 miligramos kilogramo en 4 horas. Okay. Creo que los que, no sé si recuerdan, o les tocó a ustedes un niño que tuvimos acá en terapia que hizo falla hepática. No nos tocó, pero se nos ha mencionado eso. O sea, le fue bien mal. Y creo que era una hepatitis, si no me equivoco, o sea, que una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, y si no me equivoco, creo que tenía etiología viral, ¿no? Entonces, a lo mejor no, o sea, de las hepatitis muy comunes, igual la que mencionaba, ¿no? La hepatitis A es de las más frecuentes. Sin embargo, no quiere decir que todas te van a desarrollar una falla hepática, ¿no? De los productos herbolarios, ¿no? No sé si se acuerdan que yo creo que hace como unos 10 años hubo un boom ahí de la cuestión de artículos que salieron relacionados con los productos de Herbalife y de muchas cuestiones de ese tipo, ¿no? Que al final, como que en Estados Unidos sí hubo una tendencia a eso, ¿no? Por la cuestión de la suplementación, o sea, muchas cosas que la gente considera que son inofensivas por ser productos naturales. Y pues sí ha habido casos reportados, ¿no? De toxicidad, ¿no? Por el uso de estos. Y el paracetamol, pues es algo también muy, muy frecuente respecto a la... Y a pesar de que tienes un margen amplio, ¿no? Para considerar dosis tóxicas de paracetamol, ¿no? Pero sí es algo que hay que preguntar porque es muy común que de repente los niños agarren los goteros de paracetamol y a lo mejor para algunos de nosotros no nos va a pasar nada si nos tomamos el gotero completo, ¿verdad? Pero para un bebito de 3, 4 kilos sí pudiéramos andar cerca de esas tóxicas, ¿no? O los papás. ¿Manda? O los papás que le dan de que, Sí, como es un fármaco ampliamente recetado, pues se toma como si fuera casi inocuo, ¿no? Y se da a veces pues sin pensar en consecuencias. La ventaja es que para dosis tóxicas te preocupas bastante. Estás hablando que en un adulto a lo mejor te empieza a preocupar, digo, lo recomendado es que no te pases de 4 gramos. Ya a lo mejor para que un adulto de problemas en unos 10, 12 gramos para ya la dosis tóxica, ¿no? Entonces cuando llegan adolescentes, ¿no? Y que a lo mejor se echaron pastillas y fue paracetamol, pues dices, quizá no va a estar, tiene que haber tomado muchas pastillas, ¿no? Como para que llegue a esa dosis, ¿no? Pero, pues como dices tú, es un medicamento de uso muy frecuente, pues hay que siempre tenerlo en mente, ¿no? hace poquito salió un nuevo
producto, el ashwagandha. En la pandemia salió mucho y ya hay estudios de que ya generó falla hepática porque la gente lo empezó a tomar de que para bajar cortisol y todo eso. No sé. A los niños se los daban mucho como suplementación de lo del Y TDAH. todavía lo tomo. Ah, pues. Jonathan, no me digas eso. Diablos. No, por favor. A este nivel de serios. Pues como bien mencionaba, pues a lo mejor el paracetamol es el más común, pero pues también esos son otra lista de medicamentos que pudieran causar o que se han visto pues ampliamente relacionados con una falla hepática, ¿no? Desde algo tan común como la amoxicilina con ácido clavulánico, isoniazida, rifampicina, algunos macrólidos, pues como mencionaba el paracetamol, ibuprofeno, otros AINES, ya medicamentos, pues obviamente de algunas drogas, entre otros, ¿no? Incluso acá abajito, esa parte sí son medicamentos regulares, ¿cómo que se llama? Para que si vienen ejemplos ya especificados de... ¿Qué porcentaje de medicamentos creen que se metabolizan en el hígado? De metabolismo. No, ¿Dónde está el citocromo? en el En el hígado. hígado, como un 90. Sí, o sea, es mucho los medicamentos. O sea, casi la función del hígado casi es como metabolizar medicamentos. Ujú. Entonces, o sea, esa es una lista, pero estoy seguro que cualquier medicamento que se metabolice en hígado y llegue a dosis muy altas, pues hay un riesgo, ¿no? De que pues, lleguen a generar toxicidad y eventualmente falla hepática, ¿no? Que ese sería como el escenario más catastrófico. Pero pues sí, tenemos muchos medicamentos, ¿no? Que pueden causarlo, hasta los de uso común, ¿no? Y esta tablita igual la puse como por diferentes rangos de edades y las causas más comunes, los lactantes de 1 año, dentro de las infecciones, la más común en ellos va a ser el herpes, dentro de los fármacos, el paracetamol, ahorita vamos a ver también otros autoinmunes, pero en ellos pues en lactantes, enfermedad hepática autoinmune gestacional, galactosemia, y de cardiovasculares, también hay causas vasculares que nos pueden causar problemas hepáticos. Lo más común que yo estuve leyendo era el síndrome de Budd-Chiari, pero pues estos son un poquito más grandes, ya en edad escolar y preescolar. Y ya en adolescentes, pues tenemos las hepatitis pues virales, fiebre amarilla, dengue, paracetamol, envenenamiento por hongos. Y pues otras enfermedades autoinmunes y vasculares. O sea, realmente hay muchas causas de falla hepática aguda. O sea, realmente por eso también pues lo que estuve leyendo de las bibliografías, dicen que intentemos encontrar, porque no siempre se va a lograr encontrar la causa de cuál fue el desencadenante de la falla hepática, porque así vamos a saber a lo mejor el mejor tratamiento que se le va a poder otorgar al paciente, que el primero pues va a ser a lo mejor quitar el agente y ya de ahí poder enfocarse en el tratamiento adecuado para él. Y todas las de etiología, por ejemplo, metabólica, pues si se fijan están muchas englobadas en la edad del lactante, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, son pacientes que no han estado expuestos a muchas cosas, ¿no? Si un paciente casi llegando a la vida te hace una falla hepática, pues hay que pensar que probablemente trae algo congénito o algo metabólico, ¿no? Ya en pacientes más grandes, pues ya implican otro tipo de patologías, ¿no? Siempre van a estar infecciosas en todas las edades, pero ya conforme va avanzando el tiempo, yo creo que ya empiezan a ser enfermedades, bueno, exposición a algo, ¿no? Algún tóxico o algún fármaco, más comúnmente. Y por ejemplo, dentro de los mecanismos con los medicamentos, leí que había 2 tipos de mecanismos que se puede producir la falla hepática, que puede ser por hepatotoxicidad directa, que esto va a ser una dosis dependiente, que va a ser como el ejemplo del paracetamol, que pues va a depender de la cantidad de paracetamol que un paciente consuma, ¿no? O reacción idiosincrática, que viene siendo... va a ser dosis independiente, o sea, va a ser como una capacidad del fármaco para poder hacer el daño hepático. Pues es de peor pronóstico y pues de los más conocidos que pueden hacer esta reacción, es la isoniazida,
el alonato, el valproato sódico. De hecho, está visto que si hay un problema con el valproato sódico, o sea, si se ve que este nos está haciendo reacción, es probablemente esté asociado a un problema innato y en ese caso estaría contraindicado el trasplante hepático. Ok, si se fijan ahí incluye dos grupos de medicamentos de uso habitual o común que ustedes llegan a ver en el hospital, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta y a veces nos olvida es que todo medicamento que nosotros utilicemos va a tener tanto un efecto benéfico, ¿no? O el efecto medicamentoso esperado y las reacciones o los efectos secundarios, ¿no? Los antituberculosos son medicamentos muy agresivos, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros damos un medicamento para tuberculosis, va a haber bastantes efectos adversos. Yo sé que a veces lo vemos como si fuera una pastillita más o un medicamento más, pero es de las cosas que más te preguntan, ¿no? O sea, como neuritis óptica o todas estas cosas que de repente las preguntas de los exámenes es relacionado con este tipo de medicamentos. Y aquí lo vemos, ¿no? Realmente, o sea, de los que están, los que parece que tienen que ustedes involucrar, estar al pendiente que no tengan problemas hepáticos, no solamente que lleguen a falla, ¿no? O sea, qué miedo, pero que tengan, que tienen que estar monitorizando es este tipo de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para la TB y medicamentos antiepilépticos. O sea, cualquier paciente que tenga medicamentos antiepilépticos, si se fijan ustedes, ni siquiera a veces es uno, ¿no? Son como 3 o 4 fármacos y malamente a veces no monitorizamos, ¿no? Y si les tomamos pruebas de función hepática, de repente empiezas a encontrar ahí cosas, ya datos que te sugieren que a lo mejor y está haciendo no necesariamente una falla hepática, sino una lesión hepática, ¿no? Y habría que también estar monitorizando eso y ver si se ocupa hacer algo. Y niveles séricos. Niveles séricos que nos... Es muy fácil llegar a toxicidad con este tipo de medicamentos. Peritoína, por eso no lo usamos tanto o no deberíamos usarlo tanto si tuviéramos la disponibilidad del levetiracetam, porque el margen de seguridad del perfil farmacológico del DFH, a pesar de que es un medicamento de uso muy común y que nos sirve mucho, no es tan padre. O sea, si ustedes se pasan de dosis, sí pueden generar problemas a nivel hepático y en los casos más graves hasta arritmias, ¿no? Si lo pasan de manera muy rápida. Entonces se nos olvida, pero también son medicamentos que hay que estar monitorizando. Situación idiosincrásica sería como mala suerte, ¿no? O sea, un medicamento que tiene el potencial de generarlo y a ti te... Como comentábamos de las causas frecuentes, pues en lactantes va a ser principalmente en lactantes, ¿no? Los errores innatos, y estos van a ser responsables del 10% de los casos de falla hepática aguda. Y pues esto se debe sospechar, como estaba comentando el doctor, pues en cualquier pacientito pues recién nacido, lactante, que ya esté presentando una sintomatología inespecífica y que se le tome en laboratorios, y probablemente pues esté va a estar presentando los datos de falla hepática, ¿no? Y esto pues sin necesidad de ictericia o pues datos de colestasis. Y un poquito ya como más minucioso, el menores de 6 meses, lo más común va a ser la galactosemia, la tirosinemia, el Niemann-Pick tipo C, enfermedades mitocondriales y defectos del ciclo de la urea. De los 6 meses a los 4 años, igual enfermedades mitocondriales son las que predominan, intolerancia hereditaria a la fructosa y citrullinemia tipo 1, y en mayores de 5 años, enfermedad de Wilson o enfermedades mitocondriales. Lo que también se refería a que en caso de encontrar enfermedades mitocondriales, en estas patologías no se está contraindicado el trasplante hepático, no se puede realizar porque pues es un defecto que no, pues que se va a seguir perpetuando. Entonces si se le pone un higadito nuevo, pues digamos que se va a enfermar y va a volver a pasar el mismo ciclo, ¿no? Entonces no funcionaría. Ok. Ahí nomás recuerden siempre pensar de lo general a lo específico, ¿no? Ahí comenta lo del que es responsable del 10% de los casos, no van a ser la gran mayoría y normalmente son esas cosas que varían entre formarse en un segundo nivel de atención y formarse en un tercer nivel de atención. El día de ayer nos llegó un paciente que tenía degeneración cavernomatosa de la porta y hizo varias insuficiencias. Entonces, muchas veces no lo consideramos
cuando ponemos catéteres umbilicales, cuando vamos al materno, ¿no? Ajá. Entonces, ¿es frecuente? Sí, solamente que la mayoría se concentran en el tercer nivel. Entonces, los pacientes adultos o adolescentes, ¿no? Ya los niños más grandes que terminan con esas consecuencias, normalmente nosotros no lo vemos porque terminan allá. Entonces, cuando me tocó rotar en el infantil, en gastro, pues te das cuenta que hay un chorro, ¿no? Pero están en una concentración de tercer nivel. Entonces, ese tipo de enfermedades a lo que quiero llegar es que sí deben de buscarlas, pero no es lo de primera instancia, ¿me explico? Entonces, cuando el caso se vuelve complejo, ¿no? Cuando dices, bueno, es un paciente que tiene sintomatología en específica, no le encuentro nada, en teoría, ¿no? Y por ejemplo, si tú hubieras tenido un paciente con colestasis o ictericia, pues primero a lo mejor te vas por una causa estructural, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues tiene una atresia vías biliares, cualquier otra cosa. Y ya si descartas todas esas cuestiones que son más comunes, pues ya vete a las cuestiones raras, ¿no? Entonces, conózcanlas, pero probablemente esos tipos de casos no van a terminar abordados aquí, van a terminar en un tercer nivel o van a tener que pedir un manejo multidisciplinario por varios especialistas, ¿no? Y pues un seguimiento a largo plazo, ¿no? Que si debutan con falla hepática, pues que peor escenario, Qué ¿no? mala suerte. Ajá, pero sí. Entonces el 10% de errores inaceptables. Digo, no todas van a ser neonatales, no hay enfermedades que pueden estar ahí como insidiosas, pero igual. Igual, pues pueden ser alguna causa autoinmune, perdón, y pues sí se han detectado algunos marcadores de autoinmunidad, los que se pidan ANA, antimúsculo liso, ciertos marcadores que pues se van a poder observar en aproximadamente 25% de los casos de los pacientes con falla hepática aguda. Y pues estas realmente no hay una diferencia entre sexo y pues generalmente se van a presentar en pacientes con edad de mayor de 2 meses. Y pues en el caso especial de autoinmunidad de la en una hepatitis de células gigantes con anemia hemolítica muy positiva es infrecuente y en caso de que llegue a presentarse pues es de mal pronóstico y aquí también el trasplante está contraindicado. Así que también sería algo como súper mala suerte. Y ya como otras causas, menos frecuente, la linfocitosis hematofagocítica, algunas neoplasias y pues isquemia o algunas malformaciones de los vasos hepáticos. En esta tabla podemos ver muchas de las causas y las edades en las que frecuentemente se presentan. La quise agregar nomás para que también nos diéramos una pequeña idea de que realmente hay muchas causas de falla hepática y por grupos de edad, o sea, generales, infecciosos, autoinmunidad, por tóxicos, metabólicos y más virus. Y en esta tablita pues están, digo, la parte de acá están divididos, digo, ya a lo mejor cuando la estudien o la vean más de cerquita, pues están divididos por grupos de edad y podemos ir viendo en qué grupos de edad se pueden ver las mismas patologías. Pero básicamente pues es otra tablita donde vienen todas las etiologías de las que estábamos hablando. Y ya entrando en la clínica, pues va a ser ligeramente diferente en las edades, pues permanentemente pues porque unos no van a hablar y otros sí. Lactantes nos van a presentar pues un cambio en el estado general, pueden presentar desde vómitos, ictericia, pueden presentarse sin ictericia. Ya al momento de la revisión pues es donde generalmente se encuentra una hipoglucemia. Estos pueden presentar rechazo a la alimentación y pudieran llegar a presentar signos neurológicos, pero pues esto pues no siempre es tan obvio, ¿no? En los lactantes. En escolares, pues puede haber malestar general, anorexia, astenia, dinamia, dolor abdominal, fiebre, y puede o no aparecer la ictericia, ¿no? Entonces, realmente, pues son como datos un poquito inespecíficos. Lo que más generalmente nos orienta pudiera ser la ictericia, pero pues como les comento, no siempre va a aparecer. Pero pues en la fase de ictericia, el paciente generalmente empieza a sufrir un deterioro clínico progresivo y pues en conjunto con sus parámetros de función hepática. Y ya en un momento de que la encefalopatía hepática pues se agregue,
Estos pueden ser de distintos grados, ahorita lo vamos a ver. Y pues también pueden llegar a presentar ascitis e incluso convulsiones. Pero es menos, esta aparición de la encefalopatía o de la ascitis y convulsiones es menos frecuente entre más chiquito es el paciente. Generalmente menores de 3 años pues suele no presentarse tan frecuentemente, ¿no? Ok, para irnos encaminando hacia el diagnóstico, primero pues hay que tener la confirmación, la certeza de que estamos teniendo una falla hepática aguda y pues nos vamos a basar en la clínica y las interacciones de laboratorio que vayamos encontrando, ¿no? Vamos a tratar de buscar el diagnóstico etiológico, o sea, primeramente, ahorita vamos a hacer más a definición, ¿no? Pero sí un diagnóstico etiológico y posteriormente también hay que hacer un diagnóstico de las complicaciones asociadas, ya que pues sí puede haber múltiples complicaciones que pues a lo mejor eso nos lleva también a la muerte del paciente o algún desenlace pues no muy bueno. Dentro del diagnóstico etiológico, pues lo más común, como ya vimos que las causas más frecuentes serían virus, pues hay que prever ese perfil viral. Claramente pues todos los virus de hepatitis, citomegalovirus, parvovirus, complementarlo, ¿no? Podríamos mandar a hacer estudios bacteriológicos, cultivos, ya sea pues sangre, orina. Hay que buscar niveles tóxicos, sobre todo si se sospecha de algún medicamento, si son pacientes que sabemos que estaban tomando, a lo mejor, como comentaba, que estén en tratamiento para tuberculosis, pacientes que a lo mejor se hayan tomado muchos medicamentos como paracetamol, pacientes que tengan anticonvulsivantes, hay que buscar niveles en sangre. Como comentábamos, pudiera ser autoinmunes, entonces podríamos pedir inmunoglobulinas, anticuerpos, se pide un test de Coombs y pues ya en caso de que pues, sospechemos de alguna metabolopatía, ¿no? Okay. Aquí nomás lo mismo que el digo todo el tiempo. Falla hepática aguda. Si llegan a ver el tema ya en gastro, ya ver las enfermedades raras y todo, ya detallan. Entonces nada más que tengan un panorama general, ¿no? Y hay que recordar que pues va a ser diferente en cada paciente, ¿no? O sea, porque a veces va a tener a lo mejor uno mejor pronóstico o peor pronóstico, pues va a depender de la patogenia y esto va a depender de la susceptibilidad del huésped, la severidad y la causa del daño hepático, la capacidad del mismo paciente para que tenga una regeneración hepática. Y la susceptibilidad del huésped, pues esta base va a ser determinada por la edad. Como por ejemplo que los pacientes lactantes pues es más común que sea por virus del herpes, pues es diferente, ¿no? O sea que diferentes rangos de edad pues va a ser diferente, el probable que pudiera diferenciarse en las causas. Entonces la susceptibilidad va a estar dada por la edad, el estado inmunológico y el polimorfismo bioquímico individual para generar susceptibilidad a la injuria o pues la lesión por las drogas, ¿no? O sea, va a depender de cómo el paciente responde a las lesiones que se produjeron por drogas en caso de que esa sea la causa, ¿no? Y todos estos nos van a ayudar a saber o poder determinar probablemente una tendencia a cómo va a ir sobrellevando el paciente la enfermedad. Y ya pues también hay que recordar que puede presentarse la encefalopatía, entonces hay que saber que tiene diferentes grados, se dividen, en 5 grados, que el grado pues se inicia en el grado 0, donde el paciente no presentaría una encefalopatía. El grado 1, pues los signos que vamos a estar buscando o que los van a orientar a que ya está en un grado 1 puede ser confusión, llanto inconsolable o que no actúa normal, ¿no? Ya esas veces que hemos dicho que los papás nos refieren que el paciente no es el mismo, ¿no? Que ellos nos comentan que no lo notan normal. Y en los reflejos, pues esto se puede encontrar normal o pues sí con tendencia a la hiperreflexia. En el grado 2, el paciente ya va a tener una notoria somnolencia, comportamiento inapropiado e igual llanto inconsolable en los lactantes. Y del mismo modo los reflejos se pueden encontrar normales o hiperreflexos. En el grado 3 va a estar el paciente estuporoso, somnoliento, combativo, ya no va a obedecer órdenes y aquí sí es notoria la hiperreflexia y probablemente podamos encontrar un Babinski positivo. Y en un grado 4 el paciente pues puede estar
comatoso, ya solamente va a despertar a estímulos dolorosos o pues pudiera ya no responder en lo absoluto y los reflejos aquí pudieran presentarse ausentes. Y Entonces, signos clínicos y reflejos, ¿no? Que tenemos que buscar la mayoría del tiempo. Ya la cuestión de los signos neurológicos, pues ya es como, pues prácticamente ya un estado avanzado, ¿no? Que ya hace tener posiciones de decorticación o de celebración. 1, 2, 3, 4, confuso, somnoliento, estuporoso, comatoso, ¿no? Entonces, en ese orden, ¿no? Confuso, estuporoso. Digo, confuso, somnoliento, estuporoso y comatoso. Realmente es una forma de clasificarlo, ¿no? Pero entonces, lo importante es que vigilen a sus pacientes y que se den cuenta, ¿no? Obviamente, si ya llegan a un grado 3 o 4, pues ya sería un paciente que lo más probable es que tenga un riesgo muy elevado de tener pérdida de los reflejos de protección de vía aérea. Esos son los que tienen que estar vigilando que no vayan a ocupar. Sin cuarzo. Y para el tratamiento, pues nos vamos a ir, pues, como estábamos, pues viendo cómo vamos viendo al paciente, ¿no? Y también según la gravedad, cómo va evolucionando. Primero que nada, pues siempre va a ser las medidas generales, monitorización, temperatura, vigilancia de la glucemia. Sí se recomienda que se tenga alimentación enteral, no está contraindicado. Y pues todo esto para también tener un buen aporte calórico y para en caso de que el paciente pudiera deteriorarse, se tenga pues este aporte para que pues no se consuma tanto, no haya un catabolismo pues, que genere un poquito más de daño. Como comentábamos, en caso de que se encuentre la causa, pues hay que evitar el factor desencadenante, circunstancias agravantes y la sobrecarga de líquido, ¿no? Que eso ya lo habíamos mencionado. O sea, en caso dado, por ejemplo, de saber que es algún medicamento, pues hay que retirar dicho medicamento. Vamos a tratar de manera precoz la hipoglucemia, que pues es de lo primero que se puede encontrar en un paciente con falla hepática aguda. Y pues debe requerirse que se mantenga una infusión de glucosa y pues como ya lo hemos mencionado en otras clases, pues hay que mantener una normoglucemia o pues en esos casos de gravedad que se mantenga entre 140 a 180. Se va a tener una profilaxis hacia alguna probable sangrado de tubo digestivo con pues los inhibidores de bomba de protones. Eso es lo que más se recomienda. Recuerden que en muchos escenarios fisiológicos tenemos la glucosa o dependemos de los depósitos de glucosa en el hepático. Si el hígado falla, pues no va a haber de reserva, pues tienen que estar como vigilando y dándole un aporte a lo mejor más alto de lo habitual porque no tiene reservas el paciente. Y si es algo que muy comúnmente pasa en las fallas hepáticas ya establecidas, ¿no? Se va a recomendar antibiótico-terapia empírica en pacientes que ya tengan que estemos con datos de sepsis o que tengan ya algún grado que esté en 3 o 4 de lo que estábamos viendo en la encefalopatía. Incluso se recomienda pues la lactulosa, ¿no? Para ayudar un poquito también a limpiar. Ajá, medidas antiamoníacas. Se va a recomendar pasar plasma fresco congelado en caso de que se llegue a ver un procedimiento o en caso de que se haya evidencia de un sangrado activo. Y se va a recomendar la transfusión de plaquetas en caso de que también se encuentre un sangrado o que se encuentre un recuento plaquetario menor a 50,000 plaquetas. Y yo sé que mencionamos que pues no responde a vitamina K, pero sí se recomienda que se esté dejando la vitamina K en todos los pacientes que se encuentren que tengan una falla hepática aguda. Es como la parte inicial, ¿no? O sea, a final de cuentas les ayuda también para ver si van a responder o no van a responder a la vitamina K. A lo mejor cuando te dicen administrar empíricamente es como tienes el TP elevado, administra vitamina K. Si no te responde, pues miedo, ¿no? Acuérdense que todo esto también tiene que ver con cascadas de coagulación, ¿no? Entonces no estás tanto, son como esos factores que se producen en el hígado y si el hígado está fallando, pues no hay cómo, ¿no? Por más vitamina K que le pongas. Entonces es más que nada para valorar eso.
para valorar los factores que se producen en el hígado. Es un Y- intermediario para que se produzcan. Igual, pues se mencionaba también que en caso de pues, que no se encuentre causa, pues a veces sí llegan a responder favorablemente, entonces se podría beneficiar, ¿no? Ujú. Y pues se va a recomendar mantener una hemoglobina entre 8 y 9. No se recomienda, o sea, en caso de tener al paciente que se tenga que hacer manejo basado en la vía aérea, pues no se recomienda que el uso de benzodiazepinas o propofol, ya que esto pues puede empeorar la encefalopatía. Y pues hay que valorar el caso de que se puede llegar a utilizar, o que se puede realizar más bien, el trasplante hepático. Y pues en sí sería criterio del médico tratante y de las autoridades para ver lo del trasplante, porque en sí no existe un, unas indicaciones claras de cuándo sí se hace un trasplante y cuándo no. Entonces, lo que sí leí es que una falla hepática aguda, pues en estos casos, sobre todo en pediátricos que no tienen una patología previa, pues ellos entran en el top de la lista en caso de que se llegue a necesitar un hígado. Hay criterios que se le llaman de King's College, King's College, para valorar si entran en criterios para trasplante hepático, ¿no? Y otros criterios que también hay es el factor, no recuerdo si es factor 7, pero hay un factor también que se le puede pedir que es un poco, ya sería cuestión de hablar con gastro, ¿no? Pero son ese factor también, hay como factores de coagulación que te indican, te dan como un panorama pronóstico, ¿no? Entonces, a veces lo llega a pedir gastro y si no entran dentro de ese rango, o sea, es como, no. Pero son como cuestiones objetivas que pueden pedir ellos, ¿no? Para poder, candidatos. Ahora también depende de la causa, ¿no? Y la disponibilidad. Obviamente tener un hígado para que se lo trasplante a un paciente, pues no es algo de todos los días. Entonces este paciente va a tener que estar en un centro de alta complejidad. También están las terapias tipo MARS, que son los como si conectaras a una tipo máquina de hemodiálisis al paciente, pero en versión hígado, que te ganan tiempo, ¿no? Para que el paciente se recupere. Pero son cosas imprescindibles, ¿no? Que normalmente no van a ver aquí, pero que sepan que existen. Y de los protocolos de trasplante hepático, de lo que hemos llegado a comentar, si ustedes están en el uso de benzodiazepinas versus el propofol, todavía el propofol es un poco más seguro que lo utilicen para un paciente con falla hepática. Entonces, porque digo, no van a tener muchas cosas para sedarlos, ¿no? Entonces, en esos pacientes, sí, por el metabolismo hepático de las benzodiazepinas se recomienda, si tuvieran que elegir, yo elegiría más propofol, ¿no? Y si lo llegan a usar con los pacientes para ganar tiempo para el trasplante. Igual revísenlo, digo, obviamente ningún medicamento es ideal, pero versus uno y otro, estos pacientes sí es preferible que los manejen con propofol en lugar de las benzodiazepinas. Y pues los criterios son los mismos, digo, a final de cuentas, creo que en cuestión de terapia intensiva sí hay que enfocarnos un poco más en la cuestión de las terapias de soporte. Si se fijan, o sea, si tienen un paciente con falla hepática, lo más probable es que van a tener una clínica de sangrado, una clínica de hipoglicemia muy severa y todas las lesiones que se dan en el hígado pues nos van a tener pacientes cefalópatas, con dependencia de glucosa, va a estar sangrando por todos los sitios habidos y por haber. Entonces muchas de esas cosas es terapias de soporte, ganar tiempo y cruzar dedos de que el hígado se recupera. Si el hígado no se recupera y no tiene forma de hacer estas terapias que les digo como el MARS, que es como una terapia externa, ¿no? Como tipo diálisis, por ponerlo para que lo entiendan, ¿no? Un aparato externo que toma la función del hígado, lo más probable es que vaya a fallecer, ¿no? Entonces, son casos que no queremos ver, o sea, que son de las fallas orgánicas más catastróficas, ¿no? Y caóticas porque pues el hígado tiene un chorro, funciona, falla el hígado y haga lo que le haga no va a salir, ¿no? Y lo más clínicamente más impactante es la clínica de sangrado, ¿no? No los paras con nada. Entonces muchas de estas pacientes es terapia transfusional, transfundiendo, pero pues al final de cuentas si esa lesión hepática no se limita, como tú decías, ¿no? Que hay etapas agudas o agudas, y esa ya más esa cronicidad, pues, lo más probable es que no vaya a sobrevivir, es decir, una mortalidad muy alta de esos pacientes. Y pues en un centro donde tengan la posibilidad de trasplante, pues,
valorarlo, pero también implica pues toda una preparación y todo un equipo multidisciplinario, pues, también complejo. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta?